Bien, gracias queridos hermanos por estar aquí presentes en Tiempo Reformado. Mi nombre es Carlos García, desde la Iglesia Presbiteriana de Moyobamba. Un fraternal saludo para cada uno de ustedes. Quisiera ir rápidamente a la palabra que vamos a compartir en esta hora, y se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos 27 en adelante. Lucas capítulo 6, del 27 en adelante. Y el tema de esta porción, este tema de esta reflexión, se titula El verdadero amor o el amor verdadero. Y quisiera empezar con esta breve introducción. En un contexto de amplias brechas sociales, como en la de Jesús, donde la gente en general se caracterizaba por la individualidad, el sectarismo, el nacionalismo, Jesús amplía la visión de sus discípulos para propiciar en ellos la búsqueda del bien común basada en el amor, el favorecimiento de los que menos tienen basado en el amor, y las buenas relaciones con el prójimo basadas también en el amor que Jesús viene a propiciar a través de su mensaje. Y este es el mensaje del reino de Dios. En ese sentido, todo este buen hacer y este deseo de parte de Jesús, sin embargo, Él propiciando este mensaje, no se va a concretar si nosotros como discípulos no tenemos como base al amor verdadero. Jesús llama e invoca en este sentido a que este amor no solamente se demuestre y se proyecte a los que nos son íntimos y cercanos, a los amigos y a los comunes, o a los que son de nuestra patria. Recordemos que el amor que se propiciaba, el amor que se fomentaba desde el judaísmo de la época de Jesús, era solamente para con los que son parecidos a ellos. Recordemos la relación que los samaritanos y los judíos tenían en esa época. El llamado que Jesús nos hace va más allá y demanda que se plasme en amor y servicio a todos nuestros semejantes sin distinción, incluyendo a los que consideramos nuestros enemigos. Aquí la gran pregunta es: ¿a quiénes consideramos nosotros nuestros enemigos? Como creyentes, si tenemos aún estas sensaciones, esta situación, tenemos que corregirnos desde la perspectiva y el llamado que Jesús nos viene a hacer. Jesús, en esta porción de su enseñanza, la lectura que vamos a continuación a hacer en Lucas capítulo 6, 27 en adelante, nos lleva de manera concreta a elaborar nuestra práctica de servicio amoroso por todos los seres de esta tierra. Aquí no hay yo amo a algunos o amo a algunos pocos. Aquí nuestro llamado es amar a todos sin distinción. Aquí el Señor concluye y nos dice que esto será distintivo: el amor por los semejantes, el amor por nuestro prójimo, el amor por quienes nos acompañan en esta vida. Será distintivo y servirá como señal de que somos hijos de un Dios verdadero, que somos hijos de Dios verdaderamente. Leamos entonces nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, 27 en adelante. Es interesante cómo Jesús detona el mensaje del reino en la mente de sus discípulos de esta manera, diciéndoles: pero yo les digo a ustedes que me escuchan, está hablando a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que también tome tu camisa. A todo el que te pida algo, dáselo. Si alguien toma de ti lo que no es suyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene? En otras versiones diría: ¿de qué sirve esto? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien solo a aquellos que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Si solo prestan para recibir algo a cambio, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir unos de otros. Versículo 35. Más bien, aquí está el llamado del Señor. Y esta era una enseñanza que se manejaba desde la época pre-Jesús, antes de Jesús.
que necesitamos amar solamente a los que son parecidos a nosotros o amar a nuestros amigos. Jesús, sin embargo, desde la perspectiva y el mensaje del reino de Dios, versículo 35, dice: más bien amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Dios es bueno aún con los desagradecidos y perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Una primera lección en esta lectura es que estamos llamados todos los creyentes, llamados al amor que Jesús quiere. El amor basado en Jesucristo, el cual todos los creyentes, nosotros sus discípulos, estamos llamados a practicar, es un amor no egoísta ni malaglorioso, sino un amor desinteresado, que no busca lo suyo o busca una correspondencia o el propósito de que seamos amados. No, el amor que Jesús quiere que tengamos por nuestros prójimos es un amor que incluye a todos, es un amor que no busca lo suyo, especialmente abarca aún a nuestros enemigos, y ese es el verdadero amor, el amor que no solamente ama a quienes caen bien, ¿no?, sino también un amor que se entrega aún por los enemigos. El verdadero amor no es poético, sino es un amor concreto. Mucho se habla del amor en nuestras épocas, mucho hablamos de amor desde nuestros púlpitos también, pero el llamado del Señor es que el amor que Él demanda de nosotros sea un amor concreto, específico, práctico, basado en la realidad. En contrariedad al mensaje que los judíos, incluidos sus discípulos, habían recibido de los grandes rabinos de la época, ¿cuál era ese mensaje? Hace un momento les mencionaba. En Mateo capítulo 5, 43 al 47, Jesús hace referencia a esto. Amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Este era el mensaje de los grandes maestros de la época de Jesús. Sin embargo, Jesús propone una revolucionaria forma de amar. La forma de amar desde la perspectiva de Jesús en su enseñanza acerca del reino de su Padre es aquella que ama aún a los que son diferentes o malvados con nosotros. Qué gran mensaje, detonante en la mente de sus discípulos que estaban llamados solamente a amar a los que se parecían a ellos. De allí proviene pues la famosa parábola del samaritano y el judío, el buen samaritano que ayudó a su prójimo que era un judío. Aun cuando este llamado pudo ser detonante en la mente de sus discípulos, Jesús los desafía a amar en todo el amplio sentido de la palabra con las siguientes palabras: ¿de qué sirve? ¿Sirve de algo amar a los que nos aman? Aún los pecadores pueden hacer eso. En cambio, dice Jesús, en cambio yo les llamo a amar a sus enemigos. Bendigan a los que les odian. Oren por los que les persiguen. Qué tal forma de llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Pero eso es distintivo de que realmente somos hijos de Dios. Es interesante que el famoso escritor y comentarista de la palabra, Barclay, va a decirnos lo siguiente: no podemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros seres más cercanos y queridos. Hacerlo sería antinatural, imposible e incluso incorrecto. Pero podemos asegurarnos que sin importar lo que un hombre nos haga, incluso si nos insulta, nos maltrata y nos lastima, no buscaremos nada más que su mayor bien, y ese es nuestro llamado como creyentes. En este segundo punto vemos que el verdadero amor tiene señales. Veíamos que todos estamos llamados a amar como Jesús quiere, desde la enseñanza que Él nos da. En este segundo punto, el verdadero amor tiene señales. Jesús dijo que debemos amar como Él nos ha amado. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta hora: ¿cómo nos amó Él? Si Él nos propone amar como Él nos ha amado, pregunta: ¿cómo nos amó Él? Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, en este famoso pasaje, vemos cómo es el amor que Cristo ha derramado sobre nosotros, ha proyectado sobre nosotros. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que estando en la condición de pecadores, sin búsqueda de algo en nosotros, Él aún así en nuestros pecados terminó amándonos y haciendo que Cristo muriera, su Hijo muriera en lugar de nosotros. Aquí vemos pues un amor que no se pone barreras, es un amor donde no hay barreras para la demostración de este amor. Cuando éramos pecadores, dice la palabra que Él nos mostró su amor. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos con otros. A la pregunta respondemos entonces, a la pregunta que hacíamos hace un momento, ¿cómo es el amor de Dios para con nosotros? Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la muestra definitiva de su amor para con nosotros, no mereciendo y no esperando Dios algo a cambio de nosotros. Dios demostró su amor pleno a través de la vida de Cristo, Él entregándose en la cruz en lugar de nosotros. Eso es el tipo de amor que Jesús quiere que tengamos, un amor concreto, un amor con señales, un amor con evidencias. No es un amor que solamente predica, no es un amor que solamente se habla, es un amor que realmente se vive en la vida práctica. Ciertamente, hermanos, no todas las personas nos agradan, ni tampoco estamos llamados a hacerlo. No podemos exigirnos en ese sentido. Pero aún así, hermanos, cuando comenzamos a amar a alguien con el amor de Dios, nuestra actitud hacia esa persona cambia. Psicológicamente somos incapaces de tener actitudes y acciones que son incompatibles. Es complicado. Sin embargo, cuando empezamos a mostrar amor con nuestras acciones determinadamente, todo lo demás vendrá después. Tenemos que determinarnos en cada uno de nosotros, hermanos, a amar aún a los que nos odian, amar aún a los que nos ultrajan y persiguen. Es el llamado de Jesús en esta lección para sus discípulos. El amor seguirá siendo una decisión, pero poco a poco se convertirá en algo que el corazón estará dispuesto a hacer si así nos determinamos. Cuando miramos las interacciones de Jesús con los demás, vemos que Él voluntariamente se relacionó con todo tipo de personas: publicanos, fariseos, saduceos, romanos, samaritanos, pescadores, mujeres, niños, todo tipo de personas que le amaban, pero también personas que le odiaban. Dice la palabra que los fariseos procuraban matarle, y esto vemos en todo el recorrido ministerial de Jesús. Los fariseos procuraban matarle. Sin embargo, algo que necesitamos saber es que Jesús también entregó su vida por los verdugos, por sus verdugos, por quienes le odiaban. Jesús entregó su vida y les amó aún así. Jesús amó a estas personas y las trató con amor. Este amor es dado aún por aquellos que consideramos adversos o enemigos. En concreto, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿A quiénes consideramos nuestros enemigos? ¿A quiénes consideramos adversos a cada uno de nosotros? El Señor nos llama a que los amemos concretamente en la práctica. El llamado es concreto: amar, hacer el bien, bendecir y orar por nuestros enemigos. Esta es la mejor forma de demostrar nuestro amor, amando de verdad. Dice la palabra en los versículos que tenemos en nuestro texto de esta hora. Pero yo les digo, versículos 27 del capítulo 6 de Lucas, yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. 4 actitudes, 4 acciones concretas que necesitamos hacer por quienes son o consideramos nuestros enemigos. No sigamos el ejemplo o la enseñanza de los rabinos de la época de Jesús, que nos decían que amemos a nuestros amigos y odiemos a nuestros enemigos. Sigamos la enseñanza del Señor Jesús para parecernos a Él. 4 cosas que necesitamos hacer en nuestro ejercicio como creyentes: amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen
y orar por los que nos maltratan. Esto es sumamente contradictorio para nuestra naturaleza, pero es sumamente fortalecedor y nos anima en nuestra realidad con nuestra nueva vida como creyentes. Necesitamos hacer esto, hermanos, y estas características, estas recomendaciones que el Señor nos da, finalmente lo vamos a hacer con su ayuda. Finalmente, hermanos, el tercer punto, si hacemos esto, seremos semejantes a nuestro Padre, dice la palabra. Hay dos razones principales por las que los cristianos debemos amar a nuestros enemigos y hacerles el bien. La primera es que esto revela un aspecto del carácter de Dios. Dios es misericordioso. Por lo tanto, cuando los cristianos vivimos de este modo, mostraremos una parte del carácter de Dios. Dios es misericordioso aún con aquellos que no le aman. Dice la palabra que Él hace llover sobre justos e injustos, y Dios derrama finalmente bendiciones a quien quiere Él bendecir. Y entonces estamos llamados a bendecir y a ser misericordiosos con nuestros enemigos, mostrando el carácter de Dios. La segunda razón es que el corazón de los cristianos está satisfecho en Dios y no se deja llevar por la sed de venganza, ni por el deseo de exaltarse a sí mismo, ni por el dinero, ni por la seguridad terrenal. Dios es nuestra única satisfacción. Por lo tanto, hermanos, podemos apreciar que ambas razones para amar a nuestros enemigos producen un resultado fundamental. Dios se muestra como realmente es decir, como un Dios misericordioso y gloriosamente suficiente para nosotros. Seremos finalmente luz para nuestros enemigos, y no nos mostraremos nosotros como esa luz, sino mostraremos a Dios que vive en nosotros y que verdaderamente somos hijos de Dios, y que verdaderamente Dios vive en nosotros cuando reflejemos nuestro amor incondicional para con todos. Finalmente, una pregunta en toda esta lectura y esta reflexión: ¿qué lección personal nos enseña esta lectura? La pregunta siguiente: ¿a quién debemos amar también y de qué manera debemos hacerlo? Amemos a nuestros amigos, es el mensaje de Jesús en esta hora, pero también amemos a nuestros enemigos, amémosles, hagámosles el bien, bendigamos sus vidas y oremos por ellos, aun si ellos muestran actitudes contrarias a nosotros. Nuestra oración sea pedirle a Dios en nuestra oración que nos ayude a mostrar con señales nuestro amor a Él. Ya lo dijo Juan en sus cartas: cualquiera que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, y el prójimo es nuestro amigo, pero también el prójimo es nuestro enemigo. Dice la palabra: cualquiera que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, no conoce a Dios. Si realmente somos del Señor, vamos a amar, y vamos a amar a todos, sin distinción, sin condición. Vamos a leer la última parte de estos pasajes del capítulo 6 de Lucas. A todo el que te pida algo, dáselo. Si alguien toma de ti lo que no es suyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si haces el bien solo a aquellos que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores son así. Si solo prestan para recibir algo a cambio, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores se prestan unos con otros para recibir recompensa. Versículo 35. Más bien, amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Dios es bueno aún con los desagradecidos y perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. El llamado final en el versículo 36: sean compasivos, sean misericordiosos, bendigan a los demás como su Padre también
les bendice. Perdonen a los demás sus ofensas, así también como el Padre nos ha enseñado. Que el Señor finalmente nos ayude a concretar este amor. Un amor que no es solamente para predicarlo y mencionarlo, es un amor que necesitamos vivirlo y es un amor que necesitamos concretarlo con los que son buenos con nosotros, pero también con los que son adversos. Es el llamado de Jesús y este es parte del mensaje de Él. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un tiempo bueno de estar con ustedes. Un saludo fraterno y que el Señor siga bendiciendo sus vidas.